Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo le dan la más cordial bienvenida al tercer seminario Justicia Electoral Cercana, Diálogos sobre nuestra democracia, correspondiente a la región Centro-Occidente. Morelia, capital de Michoacán y joya colonial del occidente de México, hoy es la sede de este tercer encuentro de intercambio de experiencias, ideas y opiniones, orientado a fortalecer la cultura democrática y el vínculo entre las instituciones electorales, educativas y la sociedad civil. Teniendo como sede de este tercer diálogo al Centro Cultural Universitario, recinto emblemático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para desarrollar ejercicios de reflexión y análisis en torno a demandas culturales y sociales del presente, me da mucho gusto dar la bienvenida a las distinguidas autoridades que encabezan esta ceremonia de inauguración. Saludamos al magistrado Gilberto Batis García, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con el mismo gusto saludo a la doctora Norma Liliana Galván Mesa, presidenta del Consejo Regional Centro Occidente de la ANUIES y rectora de la Universidad de Nayarit, en representación del doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES. Bienvenida. Saludamos la presencia de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctora Yarabí Ávila González. Damos la bienvenida al magistrado Hugo Gama Coria, presidente del Poder Judicial de Michoacán. A la maestra Amelie Giselle Navarro Lepe, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. El maestro Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. El licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Electoral de Michoacán. Agradecemos la presencia y damos la más cordial bienvenida a las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan. Saludamos a magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y del Estado de México, en especial al licenciado Eric López Villaseñor, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. A la doctora Arlene Siu Jaime Merlos, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México. Con el mismo agrado saludamos a consejeras y consejeros del Instituto Electoral de Michoacán, en especial al consejero del Instituto Electoral de Michoacán, Juan Adolfo Montiel Hernández. Y la consejera Claudia Marcela Carrero Mendoza. Gracias por su distinguida presencia. Agradecemos también la presencia de las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sean bienvenidas y bienvenidos. Saludamos a las personas que se encuentran con nosotros en este recinto universitario y a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales institucionales. Acto seguido, daremos paso al mensaje de bienvenida por parte de la doctora Yarabí Ávila González, rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este recinto Nicolaita, este recinto universitario, donde todos los días se escriben historias que hacen a esta universidad mucho más fuerte, mucho más grande, una universidad que tiene mucho que ofrecer, pero sobre todo muy agradecidos y agradecidas de tenerlos el día de hoy con nosotros, porque eso, como lo dije, hace una universidad mejor. Muchas gracias. Damos la bienvenida y que sepa que esta es su casa, que no es la primera ocasión en que lo recibiremos con los brazos abiertos, siempre en el afán de colaborar, de trabajar en conjunto y de hacer las mejores aportaciones para nuestro país. Bienvenido, magistrado Gilberto Batiz García, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido, esta es su casa, la Universidad Michoacana lo recibe y lo seguirá recibiendo siempre. Y de igual manera a mi amiga la doctora Norma Liliana Galván Mesa, presidenta del Consejo Regional Centro Occidente de Anúyes y rectora de la Universidad de Nayarit, con quien hemos trabajado ya en muchos temas. Bienvenida, doctora Norma. Muchas gracias por estar aquí. De igual forma, al magistrado Hugo Alberto Gama Coria, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Bienvenido. De igual forma, a la maestra Amelie Giselle Navarro León, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Bienvenida. Al maestro Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Muchas gracias. Y al licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Electoral de Michoacán. Todos ellos estoy segura que tienen un corazón en la Universidad Michoacana, como casi todo Michoacán y mucha gente en el país. Muchísimas gracias y bienvenidos. De igual manera a los magistrados, a las magistradas, muchas gracias, esta también es su casa, además de que muchos de ellos nicolaitas de gran orgullo. El día de hoy sean todos bienvenidos a esta Casa de Hidalgo. Como lo ha hecho durante más de 4 siglos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo abre hoy sus puertas para que el pensamiento crítico y el diálogo democrático encuentren cobijo, rigor y aliento. Este recinto y su comunidad constituyen el corazón intelectual de Michoacán, latiendo con la memoria de quienes forjaron la nación, con la esperanza de quienes la transformarán. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo expresa su gratitud a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por elegir este espacio de gran historia para este encuentro de voces, perspectivas e instituciones que tienen como común la convicción de que la democracia se consolida con el diálogo, en la deliberación y sobre todo en el ejercicio cotidiano de los derechos. La universidad es por definición el lugar donde la libertad de pensar, de disentir y de nombrar el mundo con palabras propias constituye la razón misma de su existencia. La libertad de cátedra y la libertad de expresión son para esta institución condiciones constitutivas anteriores y superiores a cualquier conveniencia política o presión circunstancial. Cuando un docente entra al aula, lo hace amparado por siglos de tradición universitaria que reconocen el saber libre, el único ejercicio magistral legítimo. Cuando un estudiante levanta la voz para cuestionar, para proponer o para disentir, ejerce su derecho que este espacio tiene el deber de garantizar, de proteger y de promover. La objeción de conciencia pertenece al mismo linaje de derechos, la capacidad de decidir, con esto estoy de acuerdo, pero siempre fundamentar esa posición con argumentos, con evidencias y con valores es el acto inaugural de toda democracia verdadera. Las universidades públicas somos, en ese sentido, las instituciones que forman ciudadanos capaces de ejercer ese derecho con gran responsabilidad, con dignidad y con lucidez. La autonomía universitaria es una garantía que la sociedad construyó para que el conocimiento no se pliegue al poder ni a sus caprichos. La democracia no se hereda, se conquista ejerciéndola, y los derechos, todos son lo que existe en la medida en lo que son vividos, practicados y defendidos. El evento que el día de hoy inauguramos es en sí mismo una afirmación democrática. Hablar de justicia electoral en una universidad pública es reconocer que la academia tiene una gran responsabilidad cívica que va más allá de los muros del aula. Las 4 mesas de trabajo que se desarrollarán a lo largo de esta jornada sobre derechos político-electorales de pueblos indígenas en grupos de situación de vulnerabilidad, sobre inteligencia artificial y elecciones, sobre la elección judicial y sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias, son temas que definen el presente y el futuro de nuestra convivencia democrática. La Universidad Michoacana tiene una presencia histórica documentada en debates que han dado forma a la vida pública de Michoacán y en México.
Nuestros claustros han formado legisladores, jueces, magistrados, magistradas, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios e intelectuales comprometidos con la transformación de su entorno. Esta tradición que renovamos cada semestre con el arranque de cada nueva generación y cada vez que un estudiante egresa con la convicción de que el conocimiento sirve para hacer más justa la vida en común. El derecho a disentir es la expresión más viva y más necesaria del orden democrático. Una democracia que solo tolera el consenso es una democracia frágil. La capacidad de las instituciones para procesar el conflicto, para transformar el desacuerdo en diálogo y el diálogo en soluciones compartidas es la medida real de su madurez cívica. Las universidades, en este sentido, somos el laboratorio de convivencia democrática. Aprendemos a debatir, argumentar y a perder discusiones y a ganar razones con generosidad y con respeto. Esas habilidades son la infraestructura invisible sobre las que se sostiene cualquier sistema político que aspire a llamarse democrático. En momentos en donde hay polarización, se tiende a reducir la conversación pública en trincheras. Las universidades tenemos la obligación de ser espacios de encuentro, no de neutralidad, sino de una objetividad comprometida con la verdad, con la justicia y con los derechos humanos. Ese es el espíritu que la Universidad Michoacana participa hoy en este diálogo. Por lo tanto, bienvenidos a todas y a todos ustedes a la Universidad Michoacana y que sea una fructífera jornada de trabajo en las mesas y que podamos con ello poder seguir aportando a nuestro Estado y al país. Muchas gracias y felicidades por estar aquí. Gracias, siempre bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Escucharemos enseguida la intervención de la doctora Norma Liliana Galván Mesa, presidenta del Consejo Regional Centro Occidente de la ANUIES. Muy buenos días a todas y a todos. Es un enorme placer estar aquí el día de hoy en la Casa de Hidalgo con la anfitrionía de nuestra amiga, la doctora Yarabí, rectora de esta gran, histórica universidad que a nivel nacional e internacional sin duda ha sido y será un gran referente. A todas y a todos saludo respetuosamente. El día de hoy con la honrosa representación del doctor Luis Armando González Plasencia, nuestro secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Saludo con mucho gusto, magistrado Gilberto Batis García, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por esta alianza tan importante que se está reafirmando y segura que estoy que se consolidará con la asociación, que hay mucho trabajo que hacer entre las y los pares académicos y entre todas las instituciones. Por supuesto también magistrado Hugo Alberto Gama, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Un gusto, magistrado. Doctora Yarabí, como siempre, muchas gracias por tus atenciones, tu anfitrionía, el de todo el equipo de trabajo y toda la comunidad nicolaíta. A la maestra Amelie Giselle Navarro Lepe, magistrada del Tribunal Electoral, también de igual manera un gusto. Maestro Ignacio Hurtado, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán y por supuesto también al licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Electoral de Michoacán. Gracias a todas y a todos ustedes, magistradas, magistrados, distinguidas y distinguidos invitados que el día de hoy están aquí. A todas y a todos los representantes de las instituciones de educación superior que nos acompañan en este espacio de diálogo. Es para mí un honor estar aquí, insisto, con la representación del secretario general ejecutivo y permítanme agradecer de verdad nuevamente a la doctora Yarabí porque cada que solicitamos su valiosa participación y de su comunidad siempre tienen las puertas abiertas para todos los trabajos que así se requieran.
y que se celebren dentro del marco de esta gran institución. Y bueno, recordando en esta ocasión, esta jornada que se llevará a cabo el día de hoy en la Universidad Michoacana, es ya el tercer seminario que se realiza. El tercero, recordemos, se desarrolló en Tijuana con la anfitrionía de la Universidad Autónoma de Baja California. El segundo en Arteaga, Coahuila, en la Academia Interamericana de los Derechos Humanos. Y bueno, hoy estamos aquí desarrollando por tercera ocasión este encuentro con la comunidad académica, con representantes de las diversas instituciones de educación superior y por supuesto también quienes integran todo el sistema de justicia electoral de esta región. Hoy Morelia nos recibe, pues, y agradezco muchísimo la dedicación y el compromiso que hicieron posible que estemos aquí. Asimismo, a todas las autoridades universitarias de la región centro-occidente, a los 6 estados que constituyen y que conforman esta región y sus instituciones de educación, a las y los especialistas aquí presentes, así como a la comunidad académica y estudiantil que participará el día de hoy en este seminario. Su presencia es en sí misma un acto democrático. La NUYES realizó una alianza estratégica, como ya lo mencionaba, por la democracia en el año 2024, con la firma de un convenio marco de colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No fue un acuerdo de escritorio, fue el reconocimiento formal de algo que ya ocurría en las aulas, en los pasillos, en las investigaciones de nuestras instituciones de educación. La preocupación y la ocupación en los temas de la justicia electoral. ¿Por qué? Porque son también un asunto universitario. Como parte de ese convenio, el compromiso de parte de la NUYES fue realizar 6 seminarios regionales a lo largo y ancho del país. Su propósito es claro: promover la reflexión académica a partir del intercambio de conocimiento y buenas prácticas, generar la integración directa entre los actores clave del sistema democrático y propiciar la construcción de consensos y el desarrollo de propuestas orientadas a consolidar un sistema de justicia más accesible, más equitativo y más sensible a las necesidades de la ciudadanía. Las instituciones de educación superior de la región centro-occidente y de todo el país son los espacios donde se produce conocimiento, se construyen soluciones para las problemáticas públicas y se fortalecen los valores democráticos que sostienen nuestra convivencia social. Somos uno de los pilares más sólidos de la vida democrática de México, porque formamos ciudadanía crítica, plural y comprometida. Y precisamente porque formamos ciudadanía, no podemos mantenernos al margen de los grandes dilemas que enfrenta nuestra democracia hoy. La polarización social que fragmenta el debate público, la desinformación que circula sin freno por redes y plataformas digitales, el impacto de las tecnologías y la inteligencia artificial en los procesos electorales, la necesidad urgente de fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones públicas. Estos no son problemas ajenos a la universidad, son, en buena medida, problemas que la universidad tiene la responsabilidad de ayudar a resolver. La metodología de estos seminarios es en sí misma un mensaje democrático, al hacer coincidir a comunidades educativas, sociedad civil y autoridades gubernamentales para generar nuevas perspectivas sobre la justicia electoral y el fortalecimiento democrático. No hay jerarquías en el diálogo genuino, hay voces distintas que al encontrarse producen algo que ninguna podría crear por sí sola. Hoy se abordarán 4 temas que son a la vez 4 urgencias democráticas. 1, los derechos político-electorales de los pueblos indígenas y los grupos de atención prioritaria, porque una democracia que excluye no es democracia. 2, la inteligencia artificial, plataformas digitales y elecciones, porque el futuro ya llegó y hay que regularlo con sabiduría. 3, la elección judicial, una figura que interpela la independencia del poder y la legitimidad de la justicia. Y 4, los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia electoral,
porque acercar la justicia a la gente es también una forma de ampliarla. Las universidades en México tienen una enorme capacidad para generar conocimiento, innovación y propuestas frente a los desafíos sociales, económicos y políticos del país. Hoy esa capacidad está al servicio de la democracia. Por último, quiero cerrar expresando mi gratitud al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por su compromiso de escucha, por su disposición de reformular paradigmas y su convicción de que la justicia electoral se fortalece cuando sale a dialogar con la sociedad. Ese compromiso es el espíritu de estos seminarios. A quienes hoy asisten tienen la palabra. Sus reflexiones, sus preguntas y sus propuestas son el verdadero corazón de este seminario. Les pedimos que hablen con franqueza, que escuchen con apertura y que contribuyan con la generosidad intelectual que estos tiempos nos demandan. En representación de la ANUYES, en representación del Secretario General Ejecutivo de la ANUYES y de las instituciones de educación superior de la región Centro-Occidente, les damos la más cordial bienvenida a esta que estoy segura será una gran jornada. Muchas gracias a todas y a todos. En este momento escucharemos el mensaje y declaratoria inaugural del magistrado Gilberto Batis García, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les pedimos respetuosamente tomar su lugar. Muy buenos días para todas y para todos. Permítanme ser reiterativo con los saludos por la gratitud que ello refiere para quienes me acompañan desde este espacio, hablando de frente para todas y todos ustedes. En primer momento, doctora Yarabí Ávila González, mi gratitud, y se lo digo de corazón, con el peso que ello significa, diciéndolo desde aquí, desde esta universidad, mi gratitud para con usted y la comunidad universitaria por abrirnos este espacio. A la doctora Norma Liliana Galván Mesa, también presidenta del Consejo Regional Centro-Occidente de la propia ANUYES y rectora de la Universidad de Nayarit, muchas gracias por sus palabras, por su acompañamiento y por la claridad del mensaje que recopila ampliamente el porqué de nosotros hoy aquí. Al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Poder Judicial del Estado de Michoacán, Hugo Gama Coria, con quien no solo agradezco el acompañamiento, sino la responsabilidad de aquel legado que Morelos pone sobre nuestros hombros hoy en el concepto, la concepción que tenemos de la administración de justicia y el quehacer de los tribunales para con la ciudadanía. Gracias, magistrado presidente, por este acompañamiento franco. Y a las autoridades electorales, sean jurisdiccionales y administrativas, que también tienen la presencia en este estrado, a la magistrada Amelí Giselle Navarro Lepe, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Gracias por ese acompañamiento, magistrada. A Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Muchas gracias, consejero presidente. Y a David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral del INE. Saludo con el mismo beneplácito y gratitud el acompañamiento de las autoridades de las distintas entidades que también tienen hoy lugar aquí, que ya fueron mencionadas, salvo mis compañeras magistradas locales, Yurisha y Alma, a quienes nos une también aquel nombramiento hace algunos años por la designación de esta administración de justicia desde lo local. Les saludo a todos con gratitud de nueva cuenta. Gracias, pues, para la comunidad universitaria que hoy tiene cabida en este espacio, y gracias por sumarse de nueva cuenta a esta conversación de carácter nacional, denominada Justicia Electoral Cercana, diálogos sobre nuestra democracia.
Y como ya daban cuenta las rectoras, iniciamos este recorrido hace ya algunos días en Tijuana. Continuamos en Arteaga, Coahuila, y hoy estamos aquí en Michoacán, una tierra en donde México ha hecho algunas de sus preguntas más profundas sobre libertad, sobre comunidad, sobre justicia y sobre nación. Michoacán, pues, es una sede de relevancia especial. Aquí la memoria viva de los pueblos purépechas, su lengua, sus formas de organización, su relación con el territorio y su presencia en la vida pública constituye, pues, lo que referíamos, memoria viva. Aquí también en la antigua Valladolid, como ya lo aludíamos, nació José María Morelos y Pavón, quien entendía que la libertad no podía quedarse en una declaración. Como el ejercicio de todos los derechos, debía ser traducido en instituciones, en igualdad y sobre todo en justicia. Que este seminario sea realizado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo también tiene un significado especial. La Universidad Nicolaita forma parte de la historia intelectual, de la historia jurídica y sobre todo de la vida cívica de nuestro país. Desde este espacio, pensar la justicia electoral implica hacerlo desde la educación pública, desde la investigación y el diálogo entre las instituciones, la academia y sobre todo la ciudadanía. Esta historia, pues, dialoga hoy con la razón de estos seminarios. México necesitó durante décadas reglas nacionales comunes, autoridades electorales fuertes y procedimientos que sean capaces de dar certeza a la competencia política. Esta etapa de nuestro país fue indispensable. Hoy, sin embargo, nuestro país también exige una comprensión más plena de sus regiones, de sus comunidades y de los conflictos reales que acontecen justamente desde estas otras latitudes. Y es ahí donde estriba la relevancia de estos seminarios. No venimos desde el Tribunal Electoral, a través de la Sala Superior, a traer respuestas centralizadas. Venimos a reconocer que la democracia mexicana se entiende mejor cuando se escucha desde los territorios. Y por ello las mesas de trabajo que tendremos hoy no se encuentran diseñadas como exposiciones cerradas, sino como unos espacios académicos de vida universitaria, de franca deliberación. Reúne moderación, relatoría, ponencias académicas, sociedad civil y equipos jurisdiccionales de este Tribunal Electoral que nos permitan, pues, realizar en un diagnóstico que no tenga una sola voz. Los 4 temas ya relatados por mi compañera rectora reúnen, y permítame ser reiterativo, los derechos político-electorales de los pueblos indígenas y grupos de atención prioritaria, la elección judicial, la inteligencia artificial, plataformas digitales y su interacción con las elecciones, y finalmente los mecanismos alternativos de solución de controversias, que comparten todos estos una pregunta de fondo. Y esta es: ¿cómo lograr que la justicia electoral sea más clara, sea más accesible, pero sobre todo sea de utilidad para la ciudadanía? En Michoacán, hablar de derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas no es solo referirse a una categoría abstracta de derechos. Como lo decía, es hablar de comunidades vivas, es hablar de autogobiernos, de asambleas, de representación comunitaria, de lengua, de identidad y sobre todo de pertenencia. Esta tierra nos recuerda que la democracia no se agota en las urnas. También ocurre en la deliberación comunitaria, en los acuerdos colectivos y en las formas propias de la organización social. Por eso la justicia electoral debe de ser también intercultural, capaz de distinguir entre igualdad formal e igualdad sustantiva, capaz de entender que incluir no es solo permitir participar, sino remover las barreras que existan para que lo podamos realizar en condiciones reales y efectivas. Por eso también otro de los puntos determinantes y que no es privativo de esta entidad es la elección judicial. Esta nos coloca frente
a la evolución de un desafío institucional que apenas hace algunos ayeres era inédito. La reforma de 2024 abrió una nueva etapa en el país y, como ustedes lo saben por ser noticia de carácter nacional, ayer el Senado de la República recibía de manos de la Secretaria de Gobernación esta iniciativa de reforma a la elección judicial enviada por parte de la presidenta Sheinbaum, ahora al Senado. Esta es una discusión pública de un asunto público que también nos debe de interesar a todas y a todos. Ahora corresponderá, pues, tras la presentación de esta iniciativa, a las autoridades competentes analizar con responsabilidad cómo perfeccionar esta implementación y cómo garantizar que la legitimidad democrática conviva con la independencia, la imparcialidad y la solvencia técnica de quienes impartimos justicia. Esto es lo correcto porque la elección judicial, como lo hemos hecho a través de nuestras asistencias, tendremos que seguir insistiendo, y hoy también desde la propia academia, la elección judicial constituye un régimen especial por sí mismo. Y por ello es importante dialogarlo y hacerlo público aquí, desde estos espacios. El tercer tema mira hacia un presente que ya nos es inmediato: inteligencia artificial, plataformas digitales y la interacción que éstas tienen con las elecciones. La conversación pública ya no ocurre solamente en plazas, en medios tradicionales o en actos proselitistas de campaña. Estos también se producen, interactúan en entornos digitales donde los algoritmos, los datos y la velocidad circula, y puede ser un eje para permitir que la participación se amplíe, pero también puede distorsionar la deliberación pública. Este desafío, pues, que ponemos hoy sobre la mesa nos refiere que el futuro no será superar solamente el temor hacia la tecnología, sino que nos permita, pues, ser parte de la gobernabilidad democrática con reglas claras. Proteger la libertad de expresión sin permitir la manipulación deliberada, la suplantación de la identidad o la desinformación, que lo único que hace es erosionar la confianza pública. El cuarto tema de estos espacios abre también una ruta que trazamos, que constituimos como uno de los ejes indispensables para ver la justicia electoral: los mecanismos alternativos de solución de controversias. Porque hoy lo decimos, y creo que muchos de nosotros lo sabemos en distintos ámbitos lejanos al electoral, no todo conflicto, y mucho menos no todo conflicto que se precie de ser democrático, debe llegar a un litigio. Hay controversias que pueden, y no solo pueden, deben prevenirse, deben atenderse y deben ser encauzadas mediante el diálogo, la mediación y las soluciones institucionales de carácter oportuno, sin que sustituya el quehacer de los tribunales, ni mucho menos relativice el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Una democracia que se precie de ser madura necesita instituciones también que resuelvan conflictos, sí, pero que también sepan cómo prevenirlos. Y esto, desde lo comunitario, tiene un peso específico. Compañeras y compañeros, estos son los 4 temas que coinciden, pues, en estos espacios con una idea: la confianza pública debe de ser ganada por las instituciones. Y la confianza pública se sostiene cuando las instituciones sabemos escuchar, cuando nuestras decisiones pueden ser comprendidas, cuando los grupos históricamente excluidos encuentran vías efectivas de participación, cuando la tecnología sirve a la deliberación y, sobre todo, cuando los conflictos se atienden con oportunidad, con imparcialidad, con conocimiento y rigor técnico, pero también con sensibilidad. Esa es, pues, la apuesta de una justicia electoral cercana. Una justicia que entiende que el rigor se fortalece cuando conoce mejor el contexto desde sus decisiones y cuáles son los efectos que producen ahí, desde esos contextos. Hoy, desde Michoacán, esta conversación adquiere, pues, una resonancia propia. Desde esta tierra recordamos que México se ha construido entre tensiones profundas, entre centro y regiones, entre igualdad formal y desigualdades reales, entre comunidad e instituciones, entre derecho escrito y justicia
viva. Que este seminario, pues, nos permita escuchar mejor, preguntar mejor y fortalecer una justicia electoral más clara, incluyente y confiable. Porque una justicia cercana no solamente es aquella que esté presente, es aquella que se acredita, como lo referíamos, cuando escucha, cuando comprende y finalmente cuando decide mejor con todos estos elementos. Y es así, amigas y amigos, que siendo las 10 horas con 51 minutos de este día 21 de mayo del año 2026, desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, damos por iniciados los trabajos de este tercer seminario de justicia electoral cercana, diálogos por nuestra democracia. Que sea de mucho éxito y provecho para todas, todos y todes. Bienvenidos. Gracias. Les invitamos a tomar su lugar, por favor. Agradecemos a las distinguidas autoridades que han encabezado nuestro presidium. Hemos concluido la ceremonia de inauguración del Seminario Justicia Electoral Cercana, Diálogos sobre nuestra democracia, región centro-occidente. Se desarrollarán a continuación las mesas Derecho Político Electorales de los Pueblos Indígenas y grupos de atención prioritaria. Inteligencia artificial, plataformas digitales y elecciones, elección judicial y mecanismos alternativos de solución de controversias en materia electoral. Agradecemos a todas y a todos su valiosa presencia. Que tengan excelente día. Por favor, les pedimos de manera muy atenta conservar su lugar, porque se va a tomar una fotografía oficial en la cual ustedes formarán parte importante de ella. Les pedimos, por favor, conservar su lugar. Nuestras autoridades descenderán para formar parte de esa fotografía. Ahora despedimos nuestra transmisión y continuamos aquí en Morelia, Michoacán.